Aleluya. 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 El poder transformador de la gracia de Dios. El poder transformador de la gracia de Dios. Ese título tiene diferentes efectos a la vida. Cuando miramos a través de la Escritura, miramos el poder transformador de la gracia de Dios. Lo miramos desde Abraham, que Dios le cambió el nombre cuando lo transformó por la gracia. Lo vemos a través de David. Lo vemos a través de los discípulos. Y es una cosa verlo a través de la Escritura, pero es otra cosa que cuando tú puedes ver y tocar y conocer a alguien antes de la gracia de Dios, y después algo le sucede y después tú lo ves después. Y tus ojos dicen, wow, ¿qué sucedió? Pero aunque tú lo puedas leer y aunque tú lo puedas ver, hay algo aún más grande. Y es cuando tú mismo lo puedes sentir. Yo vengo aquí para hablar con alguien que fue transformado por la gracia de Dios. ¿Quién fue transformado por la gracia de Dios? ¿Quién puede reconocer que tú no siempre eras así? Porque muchas veces nos olvidamos de donde Dios nos sacó. Muchas veces nos olvidamos de donde Dios nos transformó. Y no solo de donde Dios nos transformó, pero donde Dios nos sigue transformando. Amén. Gloria a Dios. Y este título, no pienso que es algo del pasado, pero pienso que es algo del presente. Señor. Abren su Biblia al libro de Tito, capítulo 2. Vamos a considerar el versículo 11 al 15. Le quiero dar gracias a Dios por esta oportunidad, a los pastores, a esta bella iglesia. Bueno, yo vine a una asignación y yo oro que abran su corazón y su mente para recibir la palabra que el Señor tiene para todos nosotros. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñando que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para rendirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad. Antes de navegar y desempacar este poderoso texto de nuestro amado apóstol Pablo, yo quiero compartir dos aspectos de la gracia de Dios. Dos aspectos de la gracia que me impactan. Dos aspectos que me hacen sentar y analizar y pensar de lo que yo estoy pensando, de lo que yo estoy hablando. Porque muchas veces nosotros hablamos de algo, pero si nosotros no reflexionamos
entendamos de lo que estamos hablando, algunas veces podemos perder el significado y el impacto. So, antes de poder seguir, yo quiero compartir dos aspectos de la gracia de Dios que me dicen decir, wow. El primero es que la gracia de Dios es un regalo de Dios. Aunque se suena tan simple, la gracia de Dios es todo lo contrario de lo que nos enseñan cuando somos pequeños. Cuando nos enseñan es que si tú haces algo, si tú trabajas fuerte, especialmente como inmigrante, cuando venimos a este país, que si tú te subes los pantalones, si tú trabajas fuerte, tú vas a recibir una recompensa. Tú vas a recibir algo. ¿So qué es lo que nosotros hacemos? Trabajamos fuerte. Vamos a trabajar. Nos lanzamos para recibir eso, lo que fue prometido. Y eso nosotros pasamos esa enseñanza a nuestros hijos y a nuestros nietos, diciendo, hey, si tú trabajas, tú vas a recibir algo. Pero la gracia de Dios no es así. La gracia de Dios, no, tú no la recibes si tú trabajas fuerte. La gracia de Dios, tú no la recibes si tú haces las cosas bien. Hey, excuse me. La gracia de Dios es un regalo, un don de Dios. La gracia de Dios es un regalo que no merecemos. El apóstol Pablo dijo estas palabras: nosotros somos salvos por gracia. No somos salvos porque tenemos conocimiento. No somos salvos porque somos justos. No somos sabios porque nacimos en esta iglesia o porque somos miembros. Nosotros somos salvos por la gracia de Cristo. Ese es un misterio. Había un hombre llamado Martín Lutero y él tuvo una conversión, y él vino a los pies de Jesús, y él tenía en su mente que él quería ser un abogado. Pero una noche, cuando vino a los pies de Jesús en una tormenta muy fuerte, él dijo: si Dios tú me sacas de esta, yo te voy a servir. Él cumplió sus promesas, Dios lo sacó de eso, y él se metió en el cristianismo. Abandonó todo y se convirtió en un sacerdote. Pero algo le sucedía. En la noche él no podía dormir. Él no se sentía salvo. Él hizo todos los requisitos de la iglesia universal, la iglesia católica en ese momento, y él no se sentía lleno. La historia dice que en la noche él se golpeaba para tratar de recibir la salvación y no puso. Hasta que un día él abrió la Biblia y él leyó eso, que tú eres justificado pues en Cristo y tú eres salvo por la gracia de Cristo. Yo te voy a decir algo: no hay nada que nosotros podemos hacer para hacer que Cristo nos ame más. Y no hay nada que nosotros podemos hacer que Cristo nos ame menos. Y esa es la gracia de Dios. Y cuando yo me pongo a pensar de la gracia de Dios, yo digo, wow. El segundo aspecto es que la gracia de Dios es un misterio. Es un misterio pensar que Dios nos ama de esta manera. Es un misterio de entender que la gracia de Dios, que Dios está interesado en mí. Es un misterio entender que yo no puedo hacer nada para llevarlo. Yo no puedo hacer nada. Que tú puedes venir a la iglesia siempre y todavía no puedes ganar el favor de Dios. Que tú puedes orar 5 veces al día y todavía no ganar. Ese es un misterio.
Ahora, porque es un misterio, dos cosas suceden. O lo abusamos o lo limitamos. Porque la gracia de Dios es un misterio, o la abusamos. Yo digo abusamos es porque la mal entendimos y usamos la gracia de Dios para una licencia de pecar. Porque no lo entendemos y es un misterio. Usamos la gracia de Dios para no crecer espiritualmente y no tener esa responsabilidad. Porque es un misterio. Nosotros decimos, si yo voy a pecar y yo sé que Dios me va a perdonar. Aleluya. Y también porque es un misterio, la limitamos. Porque es un misterio, no podemos entender lo que dice 2 de Corintios, que mi gracia es suficiente y tú eres perfeccionado en mi debilidad. Porque la limitamos, no podemos perdonarnos a nosotros mismos cuando caemos. Porque la limitamos, no podemos ver como que Dios puede salvar a ese tío, a ese primo, a ese hermano que nosotros sabemos que es tan malo. Porque la limitamos, ya hemos perdido esperanza de nuestra comunidad. Porque la limitamos, predicamos solamente por predicar, pero en la profundidad no pensamos que nada va a suceder. Por eso que yo digo que la gracia de Dios es un misterio. Porque aún la usamos o la limitamos. Necesitamos entender esto. Que la verdad es que Dios no piensa como nosotros. Y que Dios no es como nosotros. Por eso es que estamos aquí en un sábado en la noche. Por eso es que algunas veces nosotros miramos al lado y no vemos lo que la persona que queremos ver. Porque esto no tiene nada que ver con nosotros. Porque cuando tú eres impactado por la gracia de Dios, la única cosa que te mueve es la gracia de Dios. Porque cuando tú eres impactado por la gracia de Dios, no importa lo que tus ojos ven. Porque cuando tú eres impactado por la gracia de Dios, no importa lo que está pasando, tú entiendes dos cosas: que es un regalo y que es un misterio. El texto en que nosotros estamos leyendo en este día está directamente conectado con lo que nosotros estamos celebrando. Las misiones mundiales estaban en el mismo corazón de Pablo. Pablo escribió esta carta o antes o después, o en el periodo medio de antes ser encarcelado por el evangelio y ahora está libre, porque después él iba a ser encarcelado otra vez, y en esta parte media él decide seguir predicando el evangelio y él llega a unas islas griegas, una isla interesante, porque las personas en esa isla eran personas que estaban en necesidad de la gracia de Dios. La Biblia describe a esta persona por sus propios poetas que eran personas mentirosas. Ellos eran famosos por ser mentirosos y también eran famosos por ser vagos y perversos. Wow. Eran famosos por eso. ¿Cuántas personas en el mundo que tú sabes que son famosos por ser mentirosos, habladores? Pero la gracia de Dios es para ellos. ¿Cuántas personas que tú conoces que son vagos, vaguísimos, que no hacen nada? Pero la gracia de Dios es para ellos. Oh, cuántas personas tú sabes que son perversas, pero la gracia de Dios es para ellos. Y el apóstol Pablo, él empieza y él establece algunas iglesias aquí. Pero porque él tiene una misión y un corazón misionero, él se tiene que ir. Pablo se va, pero él tiene que dejar un compañero de él.
un líder que él había entrenado, una persona que él sabía que podía hacer el trabajo. Y él deja a Tito en esta iglesia con un propósito, porque habían algunos asuntos pendientes que se necesitaban en esa iglesia. Tú puedes ser el próximo Tito. Muchas personas si ven o pensamos, wow, yo nunca voy a ser como Pablo. Pero si tú estás alrededor de líderes y personas que hacen el trabajo, Dios te puede usar a ti. Amén. Esto no es un trabajo para un hombre. Dios quiere levantar hombres y mujeres que tienen el corazón de Tito para decirles sí a la obra. Amén. Dios y Pablo deja a este hombre aquí para hacer estos trabajos. Número uno, él quería que él poniera los líderes apropiados en sus posiciones. Hermanos, líderes buenos son importantes. Cuando leemos el capítulo 1, él le dice, hey, yo necesito que tú pongas estos tipos de líderes. Y él empezó a darle características. Y cuando podemos leer todas las características, asume todo en personas transparentes que la gente puede confiar. Nosotros vivimos en un mundo que el evangelio está sufriendo porque líderes no son transparentes y personas que puedan confiar. Santo Dios. Pablo necesitaba establecer líderes buenos. Y Pablo le dijo a Timoteo, yo necesito que tú también te enfatices en la sana doctrina, la buena doctrina y la buena conducta. Es importante no solamente tener lo que en el mundo teológico se llama la ortodoxia, que es la enseñanza correcta. Quiero decir algo. Le tenemos que dar gracias al Señor que estamos en una iglesia que enseña la Biblia. Amén. Hay personas que tú conoces que están años y años en una iglesia y ellos no saben que están en una iglesia donde hay herejía, en una iglesia donde creen en una madre Dios, en una iglesia donde las enseñanzas no son fundamentales y si Cristo viene, aunque tienen devoción, no pueden ir con Él. Santo Dios. So, las enseñanzas correctas son importantes. Sí, Señor. Pero también la teología habla de la ortipraxis, que es la correcta práctica. So, aunque tú puedes tener buenas creencias y mala práctica y no vas a subir y no vas a llegar. Por eso es que la buena enseñanza tiene que ir con buena conducta. Porque hay personas que tienen buena conducta, pero buena enseñanza, pero mal práctica. Santo. O hay iglesias que tienen buena enseñanza, pero si no hay buena práctica, no estamos en nada. El apóstol Pablo estaba enfocado en que la gente tenga buenas enseñanzas y buenas prácticas. La única manera que nosotros vamos a impactar el mundo es tener buena enseñanza y buena práctica. Y habían unos líderes en estas iglesias que estaban enseñando algunas cosas que estaban fuera de orden. Y Pablo le dijo a Tito, enfréntate y enséñale a vivir. Él le dice, enséñale a los hombres adultos a vivir. Enséñale a las mujeres adultas a vivir. Enséñale a los niños. Y me gusta eso porque nosotros no venimos sabiendo cómo vivir. No tienes que dejar, tenemos que aprender a vivir. Pero la única manera que podemos aprender a
a vivir es que lo tenemos que dejar y llevar. No podemos crecer si no hay humildad. No podemos crecer si no dejamos que nadie nos enseñe. Y hay 3 cosas, si me dejan compartir, que el apóstol Pablo le dijo a Tito que le diga. Lo primero, él habló en el capítulo 11 de la gracia que salva. En el término teológico hay 2 diferentes de gracia. Hay gracia común. La gracia común es el favor de Dios que le da a todas las personas. Usted sabe que la gracia de Dios es para todo. Por eso es que se manifiesta cuando hay sol. Se manifiesta en la lluvia. Se manifiesta que las personas de afuera tienen la habilidad de comer. Los cristianos y no cristianos. Hay personas malas y malas que comen. Que Dios le da luz. Que hay buen gobierno, salud. Eso se llama la gracia común, que para todo. Pero hay una gracia que no es para todo. Y es la gracia que salva. La gracia que salva. La gracia que no encontró. Quiero decirte que Dios fue que te buscó y te encontró a ti. La Biblia dice que cuando nosotros éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios fue que te buscó a ti y te salvó. Te quiero decir que eso es lo más impactante. Eso es lo que me levanta en la noche, lo que me levanta en la mañana, lo que me da gozo. Porque yo sé que Dios no tenía que salvarme, pero Dios en su infinita gracia y su misericordia, Él nos salvó. Y muchas veces nos olvidamos porque tenemos 5, 10, 15 años en el evangelio. Pero quiero decirte algo, que el milagro que Dios hizo en ti, que te puso de siendo muerto ahora viviendo, es algo que tenemos que darle gracias al Señor. O cuando tú te levantes en la mañana, dale gracias al Señor. Al mediodía, dale gracias al Señor, porque Dios te salvó. Probablemente tú no eras una persona de la calle, pero la Biblia dice que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria del Señor. Somos nosotros que hacemos diferentes niveles. Y solo nosotros pensamos que nosotros somos buenos. Pero la Biblia dice que no había nada. Nadie bueno, ni uno. Ni uno. Y cuando tú sabes lo malo que es la humanidad, tú puedes experimentar la gracia del Señor. Si tú no sabes la buena noticia, tú nunca puedes disfrutar de la... Si tú no sabes de la mala noticia, tú nunca puedes disfrutar de la buena noticia. Si yo te digo en este día, hey, antes de llegar a la iglesia, antes de llegar a Brian, la ambulancia fue a mi casa y llegamos así. Tú puedes decir que fue algo light. Pero si yo te digo, mira, un fuego se encendió en la cocina y la cocina entera se quemó. Y los niños estaban atrapados en el cuarto. Y el humo estaba llegando y estaba muy oscuro. Y llegaron los bomberos y rompieron la puerta y empezaron a tirar agua y sus cosas. Y todo se calmó y estamos salvos y estamos aquí. Ahora es diferente porque tú viste la mala historia. Cuando tú te miras y tú te ves, mira, yo era un pecador, yo merecía el infierno. Oh Dios, yo no iba a llegar aquí, pero Cristo en su misericordia y en su gracia me salvó. Ahí tú puedes disfrutar del evangelio. Ahí tú puedes ver quién tú eres. Que fuimos escogidos para su gracia que salva. Ay, iglesia, descanse en la gracia del Señor. Amén. La gracia que salva. Cristo nos salvó. Y no solamente del infierno, pero nos ha salvado para que nosotros podamos ser embajadores de Él.
Yo me gozo en esto. Y yo me pongo a pensar, ¿quién yo había sido sin la salvación? Muchas veces que nosotros miramos las personas y juzgamos la persona. Pero la diferencia de tú y esa persona que tú ves que es tan difícil es que tú tomaste una decisión de aceptar a Cristo y todavía ellos no han hecho esa decisión. Esa es la única diferencia. La segunda cosa que habla el texto es que la gracia del Señor no enseña. No hay mejor maestro, no hay mejor aula de aprendizaje que es la gracia de Dios. La gracia de Dios nos enseña a vivir una vida transformada. Si leemos el texto, dice que la gracia de Dios, y a mí me gusta como dice en inglés, dice, te ayuda a decir no a la inmundicia. Santo. La gracia de Dios es que te ayuda a decir no. Una palabra tan poderosa, porque cuando la carne lo pide, la gracia de Dios es que dice no. Porque sin la gracia de Dios tú vas a decir que sí. Así es. Sin la gracia de Dios tú le vas a decir sí. Santo. Pero la gracia de Dios nos enseña, nos moldea, nos empodera y nos da la habilidad de decir no al mundo. Bendito Jesús. Así es. Apóstol Gloria a Dios. Pablo aquí habla de una transformación. Porque la gracia de Dios no solamente te salva, pero te transforma. La gracia de Dios no hace trabajos incompletos. La gracia de Dios termina su trabajo. Hoy yo estoy aquí para motivar a cualquier persona que está en un proceso de la gracia de Dios y se quiere rendir. En un proceso que piensan que Dios nunca va a terminar ese trabajo, no. O hay fondos en el banco de la gracia de Dios. Tú sabes, cuando tú vas a muchos países y tú miras que hay casas que fueron incompletas. Aún mismo aquí que tú ves una casa que está abandonada y fue incompleta. Y es que el inversionista, la persona, tenía una idea, tenía un sueño. Empezó la construcción, pero llegó un momento que ya no le quedaba fondo. En el banco del Señor, eso nunca va a suceder. La Biblia dice que lo que Dios empieza, Él lo va a terminar. So, yo no sé dónde tú estás en tu proceso de la gracia del Señor, pero te digo, no te rindas. El Señor va a terminar lo que Él hizo. El Señor va a terminar su trabajo porque la gracia de Dios nos transforma. Cuando miramos el texto, dice que la gracia del Señor nos enseña a renunciar a la impiedad. Ese es el proceso de la gracia de Dios. En el 1748, el hombre que escribió el himno, la gracia sublime, que en inglés es Amazing Grace. Y cuando tú miras esas palabras, dice la gracia sublime. Gloria a Dios. Y él dijo, Amazing Grace. Oh, qué gracia sublime, que salvó un malvado como yo. Y cuando tú lees esas palabras y tú conoces su historia, ahí se combina. Este hombre, él era un
una persona que él llevaba a los esclavos de un lugar a otro. He was a slave trader. Esa era su profesión. Él compraba los esclavos de África y los traía a Inglaterra. Él usaba personas como propiedades. Él no le importaba la humanidad de las personas. Él abusaba de la gente por su color. Y llegó un punto en su vida donde él estaba en uno de sus viajes para encarcelar más personas de África y venderlo como propiedad, y se armó una tormenta. Y cuando se armó la tormenta, él pensaba que se iba a morir, y él clamó a Jehová. Aleluya. Y él dijo: si tú me salvas de esto. Pero su conversión no fue emocional. Muchas veces, escúchame, Dios trae algunas tormentas a nuestra vida y lo primero que hacemos es lo mismo que él hizo. Levantamos las manos y decimos: Dios, sálvame de esta. Y si me salva de esta, o le pedimos a Dios algo, le pedimos a Dios: si tú me das esto, ahí se sirvo. Si me das esta bendición. Y Dios en su gracia nos la da. Y muchas veces cuando nos la da, nosotros no cumplimos con lo que Dios, con lo que nosotros le decimos a Dios. Aleluya. Si Dios cumplió sus promesas, vamos a cumplir la de nosotros. Amén. Y viene este hombre y Dios lo salva. Gracias, Jesús. Y él dejó el trabajo. Pero no solamente dejó el trabajo. Él se entró en la iglesia de Inglaterra en el año 1764. Y él se convirtió en una figura grande en el movimiento para quitar la esclavitud. Tremendo. La gracia de Dios no solamente es para dejar de hacer una cosa, sino para ser el agente para cambiar las cosas que están alrededor de ti. Amén. La gracia de Dios no enseña a vivir una vida transformada. La gracia de Dios no solamente es para que tú seas salvo, sino para que tú seas transformado y tú puedas impactar. Así es. O sea, recuérdense, la gracia de Dios te salva. La gracia de Dios te enseña. Y aquí la gracia de Dios te sostiene mientras esperas. Como cristianos, nosotros creemos que la venida de Cristo se acerca. Y algunas veces, como cristianos, nos desesperamos porque estamos esperando. Y algunas veces, en la espera, como las 5 vírgenes, nos descuidamos. Algunas veces nos dormimos, o algunas veces nos llenamos del aceite, llenamos del aceite. Pero la gracia de Dios provee fuerza. Si tú estás cansado de esperar, porque la vida te ha dado duro, porque es una cosa que yo he aprendido es en este mundo, es que algo está pasando. O estamos avanzando, o estamos retrocediendo, o estamos estancados, pero algo está sucediendo. Iglesia, te voy a decir eso, algo está pasando ahora. O estamos avanzando, o retrocediendo, o estamos estancados. Mi pregunta para ti es: ¿qué está sucediendo en tu vida en este momento? Si está cansado, la gracia de Dios te da fuerza. Si necesitas un abrazo, la gracia de Dios te da ese abrazo. Si necesitas consuelo,
la gracia de Dios te da consuelo. Amén. Si necesitas esperanza, Gloria. porque el año no empezó como tú pensabas. El presidente no hizo lo que te prometió. Los intereses no han bajado. Los problemas siguen. Yo quiero decirte que la gracia de Dios te da esperanza. Amen. La persona Thank you, Jesus. que tú estás orando se sigue enfermando. La gracia de Dios te da esperanza. Sí, Señor. Tus oraciones, tú ves que no están siendo cumplidas. La gracia de Dios te da esperanza. Gloria a Dios. Porque la gracia de Dios nos sostiene mientras esperamos. Amén. Sí, Señor. La misma gracia que ayudó a Pablo a terminar su carrera es la gracia que te vas a ayudar a ti. La gracia de Dios nos empodera para vivir una vida que es agradable a Dios, aún en medio de las circunstancias difíciles. La gracia de Dios. La gracia de Dios. Gloria a Dios. Cuando tú estás solo, la gracia de Dios. El hombre te va a fallar, pero la gracia de Dios nunca te vas a fallar. Las instituciones te pueden fallar, pero la gracia de Dios nunca te vas a fallar. Mientras esperamos, podemos encontrar consuelo y esperanza y conocimiento en la gracia de Dios. Es la gracia de Dios. Solo que pensamos que es tan simple, no es tan simple. Gloria a Dios. Porque la gracia de Dios tiene un nombre. La gracia de Dios tiene un rostro. La gracia de Dios tiene una misión. Amen. Y el nombre de la gracia de Dios es Jesucristo, nuestro Salvador. Y la misión de la gracia de Dios es para que no solo nosotros experimentamos la gracia que salva, pero nuestros amigos, la familia, hermanos, no se cansen y no pierdan la esperanza de que Dios todavía puede salvar. Porque así mismo como la gracia de Dios es un misterio, no piensen que es por nuestras palabras o predicación que la gente se salva. Yo quiero decirle algo, hermanos. Algunas veces yo he predicado unos mensajes que yo lo he preparado con 3 puntos teológicos, con una introducción, algo que yo dije, wow, esto va a ser. Y cuando voy a la iglesia y la predico, nada. Y hay momentos que yo digo, yo ni sé lo que pasó en esa preparación. Y cuando predico, estoy enredado, el español no funcionó ese día. Y hago un llamado y todo el mundo se convierte. Porque eso me dice que no es por nosotros. Amén. Es la gracia de Dios que nos salva. Sí, Señor. Es la gracia de Dios, es un misterio. Y el apóstol Pablo, cuando dejó a Tito ahí, él entendió que no era él. Pablo no tenía que estar ahí. La presencia de Pablo no tenía que estar en ese lugar. Pablo entendía que lo único que tenía que estar en ese lugar era la gracia de Dios. Aleluya. Y la gracia de Dios no es limitada en un espacio y lugar. La gracia de Dios tú te la puedes llevar contigo a tu casa, a tu trabajo, a tu familia y a todo tu alrededor. So, una vez más digo, el poder transformador de la gracia de Dios no solamente lo leemos, pero lo vemos. Pero mi pregunta es, ¿lo has experimentado? Porque cuando lo has experimentado nunca vas a ser igual. Nunca vas a ser igual.
Termino con esto. Hay una pregunta que yo nunca sé contestar. A mí me preguntan esta pregunta y me dicen: Carlos, cuando tú estabas jugando y tú estabas en la universidad o jugando profesional, ¿cómo es posible con todas estas tentaciones? ¿Cómo tú llegaste? Y es una pregunta que yo no sé contestar, porque yo digo, I don't know. La gracia de Dios. Amen. Glory to God. No hay palabras para explicar. Y la razón que yo te digo esto es porque yo sé que tú miras esta batalla. Yo sé que tú miras ese pecado que te está venciendo y tú dices, ¿cómo es posible? Tú no sabes mi situación, pastor. Tú no has vivido mi experiencia. ¿Cómo tú sabes? Pero yo te digo que la gracia de Dios transforma. Así es. La gracia de Dios tiene el poder para hacerlo. La gracia de Dios entra a tu vida. Entra a tu vida y te cambia. Iglesia, nunca vamos a dejar de creer en el poder transformador de la gracia de Dios. Yo quiero orar por alguien en este día que Te amo, Jesús. se ha sentido que la gracia de Dios la ha limitado, que se ha sentido que la gracia de Dios no es para ellos, que ha sentido que la gracia de Dios, yo he hecho demasiado, yo no puedo, Dios me levanta, yo me caigo. Yo quiero orar por ti porque quiero decirte que la gracia de Dios nunca está muy lejos de ti. Yo quiero orar por la iglesia, por el que se siente cansado, el que se siente cansado, porque la gracia de Dios te sostiene. So, iglesia, ponte de pie en este momento. Ponte de pie en este momento. Santo Dios, la gracia de Dios. The grace of God. Jesus. Cierra tus ojos, iglesia. Si tú necesitas esa gracia que salva, esa gracia está aquí. Gloria a Dios. Si tú necesitas esa gracia que te enseñe, esa gracia está aquí. Si tú necesitas esa gracia que te sostiene, esa gracia está aquí. Padre, en el nombre de Jesús, mira a tu pueblo, Señor. Que nosotros podemos verdaderamente entender qué es la gracia de Dios. Que podemos entender verdaderamente que la gracia de Dios nos salva. Aleluya. Señor, ayúdanos a sentir la gracia de Dios en este momento. We need it. Oh, we need it, we need it. Te necesitamos la gracia de Dios. Necesitamos la gracia de Dios. My God, necesitamos la gracia de Dios. Oro ahora mismo, Jehová, por esta iglesia. Aleluya. Que la gracia de Dios, que la gracia de Dios esté aquí. Sí, Jesus. Que la gracia de Dios esté aquí. Oh, que la gracia de Dios se siente en este lugar. Sí, Señor. Que nosotros no limitamos la gracia de Dios. Que nosotros no abusamos la gracia de Dios. Pero que la gracia de Dios nos salve. Misericordia de nosotros. Que la gracia de Dios nos enseñe, my God. Misericordia de nosotros. Que la gracia de Dios nos sostiene. Señor, yo oro por los pastores. En el trabajo, en la obra. Oro que la gracia de Dios Aleluya. nos consuele. Que la gracia de Dios nos fortalece.
Señor, oro por la congregación en este momento. Sí, Señor. Oro por cada persona que ha venido a este lugar, Jehová. Padre Santo, yo oro, Jehová, Padre Santo, que ellos entiendan que la gracia de Dios nos salva. Oh Jehová, que ellos entiendan, Jehová, Padre Santo, que esto no es algo que no podemos ganar, sino que estamos justificados por la gracia en ti, Señor. Sí, Señor. Señor, ayuda que ellos puedan perdonarse ellos mismos, porque si ellos han confesado, ya tú lo habías perdonado. Y que ellos puedan empezar ahora a vivir con esa conducta que las escrituras habla, que la gracia de Dios nos enseña. Oh Señor, si hay algo que ha sido difícil para decir que no, ayúdanos a decir que no. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Dios le bendiga, iglesia, y que la gracia de Dios lo acompañe. Se vinieron. Aleluya, gracias Señor. Te adoramos y te bendecimos, Señor. Gracias, Señor. Un aplauso. Fulfilling as the others. Lord, I ask that you watch over us as we leave this place. Gracias. In Jesus' name. Amen.